Clara lo vio por primera vez un lunes por la mañana, mientras esperaba su café en la cafetería de la universidad. No lo conocía, pero algo en su presencia la obligó a observarlo con una atención que rozaba lo indiscreto. Él estaba de pie junto al ventanal, con una carpeta bajo el brazo y el ceño ligeramente fruncido mientras hablaba por teléfono. Llevaba un abrigo gris, una bufanda oscura y el gesto de quien ha vivido demasiado y habla poco. Era evidente que no era estudiante. Su porte sereno, su voz firme y su forma de mirar, sin titubeos, lo delataban. Lo volvió a ver 2 días después, esta vez en uno de los pasillos del edificio de Humanidades. Caminaba con paso tranquilo, como si conociera cada rincón de ese lugar. No fue hasta que lo vio entrar al aula 3B que entendió quién era, un profesor invitado del nuevo seminario de literatura comparada. No enseñaba en su carrera, pero eso no impidió que Clara, estudiante de Historia del Arte, empezara a ajustar sus horarios y trayectos por la facultad para coincidir con él. Se llamaba Julián. Lo supo cuando lo oyó responder en clase al saludo de una colega: «Gracias, Irene. Te debo una». Clara tenía 23 años, una vida tranquila, una pasión casi obsesiva por los detalles y una tendencia a enamorarse de lo imposible. Lo había hecho antes, un amigo que nunca la miró, un músico que desapareció sin aviso, pero con Julián era distinto. No era solo su atractivo sobrio o su manera de hablar, pausada y precisa, como si cada palabra que usara hubiera sido medida antes de salir de su boca. Era la forma en que parecía ajeno al caos de la juventud, como si llevara en los hombros una historia que ella no podía dejar de imaginar. Empezó a tomar notas de todo lo que sabía sobre él. Profesor de literatura del siglo XX. Publicó un ensayo hace 6 años. Había vivido en Madrid, en Berlín, en Buenos Aires. Nunca hablaba de sí mismo en clase, pero sus referencias literarias eran pistas. Borges, Marguerite Duras, Carver. Leía poesía como quien recuerda a alguien. A veces sonreía mientras explicaba una metáfora, como si compartiera un secreto con alguien que ya no estaba. Un día, Clara se atrevió a quedarse después de clase. Fingió revisar un libro en la biblioteca contigua, sabiendo que él pasaría por allí. Y pasó. Se saludaron por primera vez. Él le devolvió el gesto con una cortesía casi antigua, como si el mundo aún funcionara a través de miradas y silencios educados. Clara sintió una sacudida leve, pero persistente, como si algo dentro de ella empezara a moverse con voluntad propia. La semana siguiente fue a una conferencia donde él era uno de los panelistas. Lo escuchó hablar durante 40 minutos sin pestañear. Al terminar, se acercó con una pregunta inventada. Él la reconoció, asintió con calma y respondió con generosidad. Clara volvió a su casa esa noche con las palabras de Julián girando en su cabeza como una melodía. No dormía bien desde entonces. Lo que aún no sabía, lo que descubriría semanas después en una conversación casual que no estaba destinada a ella, era que Julián estaba casado. No lo ocultaba, pero tampoco lo proclamaba. Mencionó a «mi mujer» mientras hablaba con otro profesor. Así, sin énfasis. Una frase breve, sin peso aparente. Pero para Clara, fue como una ráfaga de viento helado en medio del fuego. Sintió una punzada de vergüenza. Una parte de ella quiso alejarse, protegerse, cerrar ese capítulo antes de que se escribiera solo. Pero otra parte, más profunda, más insaciable, no pudo hacerlo. ¿Por qué no era solo atracción? Era admiración, fascinación, un deseo silencioso de comprenderlo, de formar parte de su mundo. Y con cada día que pasaba, su corazón empezaba a hablar un lenguaje que ella ya no sabía cómo callar. Desde que supo que Julián estaba casado, Clara comenzó a ver todo con una nitidez dolorosa. Cada gesto suyo en clase, cada pausa al hablar, cada mirada distraída que lanzaba al ventanal parecía ahora cargada de una distancia insalvable. Y sin embargo, lo que debía apagar el deseo solo lo volvió más intenso. No era un capricho, no era solo atracción, era algo más denso, más callado, que nacía en el espacio que ella sentía entre ellos y en la imposibilidad misma de cruzarlo. Julián no parecía un hombre enamorado. No lo decía con palabras, sino con ausencias.
Nunca mencionaba a su esposa más allá de esa breve alusión. No llevaba anillo. Nunca hablaba de su casa o de su vida fuera de la universidad. Tenía ese aire de quien ha aprendido a convivir con una especie de resignación elegante, como si supiera que hay cosas que no se pueden cambiar, y hubiera decidido seguir adelante con la mayor dignidad posible. Y eso, precisamente eso, fue lo que más atrapó a Clara. No era solo el hombre, era el misterio. Lo que no decía. Lo que parecía dolerle sin mostrarlo. Poco a poco, comenzaron a cruzar palabras fuera del aula. Comentarios literarios, preguntas sobre algún autor, sugerencias de libros. Él era amable, atento, pero mantenía cierta barrera invisible que lo alejaba del entusiasmo. Clara, en cambio, lo vivía todo con una intensidad febril, aunque no lo mostrara. Se cuidaba de parecer simplemente interesada en la materia, en sus clases, en la literatura. Pero por dentro, todo era fuego contenido. Una tarde lluviosa, mientras hojeaba un volumen de poemas en la biblioteca, lo sintió acercarse. Ella no lo había visto entrar. Julián se detuvo a su lado, miró el libro y dijo: «Ese poema siempre me parece más triste cuando llueve». Clara lo miró, sonrió apenas y respondió: «A mí me parece más verdadero. La tristeza a veces necesita agua para respirar». Él la miró, un segundo más de lo necesario, y asintió. No dijo nada más, pero se quedó ahí, de pie junto a ella durante un largo instante. Ese momento, mínimo, casi invisible para cualquier otro, fue para Clara una confirmación de algo que no se atrevía a nombrar. Después de eso, empezaron a encontrarse con más frecuencia. No era casualidad. Ella lo buscaba, y él no parecía evitarla. Había una tensión sutil entre los dos, algo que flotaba en el aire pero que ninguno de los dos cruzaba. Ella lo deseaba, sí, pero también deseaba comprenderlo. Quería saber que lo había vuelto tan silencioso, que heridas lo mantenían tan al margen del mundo. Una tarde de jueves, lo vio salir de su despacho con una expresión distinta. Más cansado, más abatido. Clara, que fingía pasar por allí, lo saludó. Él no respondió de inmediato. Se detuvo, la miró con esos ojos oscuros y cansados, y dijo con voz baja: ¿Nunca has sentido que estás atrapado en una historia que no escribiste tú? Clara sintió que el corazón le temblaba. Sí, respondió. Y a veces, creo que sigo leyéndola solo para encontrar una línea que me pertenezca. Julián la miró en silencio. Luego bajó la vista y asintió, como si esa fuera la respuesta que no sabía que necesitaba. Esa noche, Clara no pudo dormir. Pensó en él, en su esposa desconocida, en todo lo que no sabía. Pensó en si acaso él también sentía algo. No se lo había dicho, no lo había mostrado de manera clara, pero algo en sus palabras, en su forma de detenerse a hablarle, en ese cansancio que parecía abrirse solo con ella, le hacía pensar que sí. Que algo dentro de él empezaba a ceder. Y eso era lo más peligroso de todo, que la línea entre lo prohibido y lo inevitable ya no estaba tan clara. Y entonces lo supo, estaba enamorada de un hombre casado. No era una fantasía, ni un juego. Era amor, con todas sus contradicciones, con toda su carga de culpa y deseo. Y no sabía si debía huir o quedarse. Solo sabía que ya era demasiado tarde. Los días siguientes transcurrieron en una calma falsa. Clara asistía a sus clases, mantenía su rutina, hablaba con sus compañeros como si nada hubiera cambiado, pero por dentro sentía que vivía en otro lugar. Uno donde el tiempo giraba en torno a Julián. Cada cruce de miradas, cada encuentro casual, cada palabra suya era una hebra más en la telaraña de su obsesión. Intentó distanciarse. No ir a la biblioteca a la misma hora, no pasar por el pasillo donde él solía estar, no buscarlo con la mirada cada vez que entraba a la facultad. Pero era inútil. El deseo no cedía, no desaparecía. Solo se volvía más agudo, más urgente. No porque esperara algo de él, Clara aún conservaba suficiente lucidez como para saber que no debía, sino porque su corazón ya no respondía a razones. Un viernes por la tarde, mientras salía de un seminario opcional,
lo encontró sentado en una de las mesas exteriores de la cafetería, solo, con una taza a medio beber y un libro abierto que no parecía estar leyendo. El viento movía levemente las hojas del volumen, pero Julián no reaccionaba. Parecía perdido, absorto en algo que no estaba en ese lugar. Clara no pudo evitar acercarse. ¿Le molesta si me siento?, preguntó con una cautela que intentaba disfrazar el temblor de su voz. Él alzó la mirada lentamente. No, por favor. Y señaló el asiento frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El murmullo de los estudiantes alrededor era lejano, como un ruido de fondo en otra vida. Clara notó que tenía los ojos más tristes que de costumbre. ¿Está todo bien?, se atrevió a preguntar. Julián dudó un momento. Luego respondió con honestidad desarmante. He tenido mejores semanas. El silencio que siguió fue largo. Clara sabía que no debía preguntar más, que había cosas que no le correspondía saber. Pero también sabía que él, de algún modo, estaba eligiendo hablar con ella. A veces siento que todo lo que soy se fue quedando atrás, dijo él de pronto. Que ahora solo repito lo que alguna vez decidí sin saber que lo hacía para siempre. Clara no respondió de inmediato. Había en esas palabras una grieta. Una grieta por donde se colaba una verdad que ella no se atrevía a nombrar. ¿Y no ha pensado en empezar de nuevo?, preguntó al fin, suavemente. Él la miró, como si esa idea le doliera más que la resignación. A veces lo pienso. Pero no sé si es cobardía o lealtad lo que me lo impide. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Julián miró la pantalla, suspiró y lo guardó sin contestar. Clara entendió que era ella. Su esposa. Supo que Julián no estaba bien. Que algo en su vida estaba roto, aunque él hiciera lo posible por sostenerlo. Y supo también que su presencia, la de ella, empezaba a ser parte del conflicto. Días después, mientras salía de clase, lo encontró en el pasillo. Esta vez fue él quien la detuvo. Clara, dijo con una seriedad que le encogió el pecho. Quiero pedirte algo. Dime. No te acerques más a mí. No porque hayas hecho algo malo. Todo lo contrario. Pero es mejor así. Para los dos. Clara no supo qué responder. Sintió como si le arrancaran algo que apenas empezaba a florecer. Él no esperaba una respuesta. Se alejó, dejándola allí, con el peso de una despedida que no había sido pedida ni entendida. Esa noche lloró. No por lo que perdió, porque en realidad nunca tuvo nada. Lloró por lo que pudo ser. Por todo lo que no se dijo. Por el amor que nació en el lugar equivocado, pero era amor de verdad. Y aunque no sabía si lo volvería a ver, supo que ese sentimiento ya era parte de ella. Que lo llevaría siempre. No como una herida, sino como un poema que duele y consuela al mismo tiempo. El invierno llegó sin anunciarse, y con él, una soledad que se hizo más densa. Clara siguió asistiendo a la universidad, caminando por los mismos pasillos, viendo los mismos rostros, pero ya no buscaba el suyo entre la multitud. Había algo en su andar que se había vuelto más lento, como si sus pasos arrastraran una ausencia. No volvió a verlo. No en clase, no en los pasillos, no en la cafetería. Supo por rumores que Julián había pedido una licencia. Asuntos personales, dijeron algunos. Nadie preguntó más. La ausencia, sin embargo, no trajo alivio. El dolor era más hondo de lo que imaginaba. No era solo la falta del otro. Era la falta de sentido. Clara se había aferrado tanto a ese amor imposible, que cuando se le arrebató, todo lo demás perdió color. Lo cotidiano le parecía falso, los gestos de sus amigos le resultaban ajenos. Empezó a guardar silencio incluso en los momentos donde solía brillar. Dejaba pasar los días con la resignación de quien solo espera que el tiempo haga su trabajo. Una tarde, mientras ordenaba su habitación, encontró entre sus libros una hoja doblada en 4. Era un poema que Julián había mencionado en una de sus clases,
de Cesare Pavese, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Clara lo había copiado en su cuaderno, sin saber por qué. Al leerlo de nuevo, se le encogió el pecho. Aquellos versos parecían escritos para ella. Para su dolor mudo, para su amor imposible, para esa tristeza que no encontraba palabras en ningún idioma. A partir de entonces, escribir se volvió su refugio. No para olvidar, sino para contenerse. Empezó un cuaderno nuevo. No escribía directamente sobre Julián, pero cada texto estaba atravesado por él. Por su voz, por sus silencios, por la forma en que la había mirado aquella tarde bajo la lluvia. El amor, comprendió, no siempre necesita realizarse para ser verdadero. A veces, lo más profundo permanece sin tocarse. Pasaron 2 meses. Clara ya no esperaba noticias. Había aceptado que su historia no tendría un final, ni siquiera un cierre. Era solo eso, una historia inconclusa. Pero el destino, o algo más inquietante, tenía otros planes. Un martes de marzo, al salir de clase, encontró en su casillero un sobre sin remitente. Dentro, una hoja doblada, con una sola frase escrita a mano. Nunca supe si eras parte del problema o parte de la salvación. Pero desde que no estás, todo pesa más. Clara reconoció la letra. Era la de Julián. El corazón le dio un vuelco. Aquella línea no era una invitación. Tampoco una promesa. Era una confesión. Clara la leyó una y otra vez, sin saber si debía responder, si debía buscarlo, si acaso eso era una rendija por donde volver a entrar en su vida. Pero no hizo nada. No porque no quisiera, sino porque entendió que lo que compartieron no se medía en encuentros, ni en palabras, ni siquiera en tiempo. Lo que existió entre ellos era un vínculo que, aunque invisible, era tan real como el frío en la piel o el calor de una memoria. Y con ese pensamiento, Clara se levantó al día siguiente con una fuerza nueva. El amor que sintió por él, tan puro, tan lleno de contradicciones, le había cambiado la mirada. Ya no lo buscaba. Ya no lo esperaba. Lo llevaba dentro, y eso bastaba. Porque hay amores que no necesitan destino. Solo necesitan haber existido. La primavera trajo consigo una luz distinta. Clara comenzó a caminar más despacio por los jardines de la facultad, a mirar el cielo con ojos más serenos. Había aprendido a convivir con ese amor que no tuvo lugar, como quien convive con una cicatriz, no duele todo el tiempo, pero sigue ahí, recordando que una vez algo ardió con fuerza. No volvió a recibir más notas de Julián. Ni cartas, ni mensajes, ni noticias. Algunos decían que había viajado al sur, otros que se había marchado del país con una beca de investigación. Nadie sabía con certeza. Clara, en el fondo, prefirió no saber. Había algo en la incertidumbre que conservaba intacto lo vivido. Saber más, tener una versión concreta de su ausencia, era arriesgarse a que ese recuerdo perfecto se viera contaminado por una realidad que no necesitaba. Empezó a volcar sus emociones en los textos que escribía. Su cuaderno se llenaba de pensamientos que rozaban la poesía, de fragmentos de conversaciones imaginadas, de escenas que hablaban de despedidas sin nombres. Lo hacía con una especie de devoción tranquila, como si escribir fuera una forma de seguir hablándole sin romper el silencio. Una tarde, mientras corregía apuntes en la biblioteca, alguien se le acercó. Era Irene, la profesora con la que Julián solía conversar a menudo. No se conocían bien, pero Clara la respetaba. «Clara, ¿tienes un minuto?», preguntó con amabilidad. Ella asintió, sorprendida. «Julián me pidió que te entregara esto, si alguna vez coincidíamos. No me dio explicaciones. Solo me dijo, ella sabrá». Le extendió un pequeño libro de tapas gastadas. Clara lo tomó con manos temblorosas. Era un volumen antiguo de cartas a un joven poeta, de Rilke. Dentro, en la primera página, había una nota breve escrita a mano. A veces, la única forma de amar con honestidad es en silencio. Tú me hiciste recordar quién era antes del olvido. J.
Clara apretó el libro contra el pecho. No lloró. Ya no. Había algo en esa nota que no dolía. Por primera vez, le trajo paz. No porque hubiera esperanza de reencuentro, sino porque confirmaba lo que había sentido desde el principio, que ese amor no fue una ilusión. Que, en medio de todo lo imposible, fue real. Esa noche, en su habitación, encendió una vela, puso música suave y abrió su cuaderno. Escribió por horas, como si de pronto todas las palabras que había guardado durante meses quisieran salir. Habló de él sin nombrarlo, describió los momentos compartidos sin recurrir a fechas ni lugares. Lo hizo como quien lanza botellas al mar, sin esperar respuesta, pero con la certeza de que cada palabra tenía destino. Con el tiempo, sus escritos empezaron a cobrar forma. Una amiga le propuso publicar algunos. Clara dudó. Aquello era íntimo, casi sagrado. Pero luego entendió que a veces, cuando el amor no puede vivirse, puede compartirse. Como testimonio. Como consuelo para otros. Como belleza que no se deja destruir por la ausencia. Aceptó. El pequeño libro vio la luz unos meses después, bajo un título que parecía decirlo todo, lo que nunca dijimos en voz alta. Nunca volvió a ver a Julián. Pero en su corazón no había rencor, ni reproche. Solo gratitud. Porque había amado. Porque había sido amada, aunque en silencio. Y porque, a través de esa historia incompleta, había encontrado su voz. La publicación del libro marcó un antes y un después en la vida de Clara. No fue un fenómeno editorial, ni apareció en vitrinas importantes, pero llegó a las manos adecuadas. Personas anónimas comenzaron a escribirle, a agradecerle por poner en palabras lo que muchos sentían pero no se atrevían a decir. Hombres y mujeres le confesaban historias silenciadas, amores ocultos, pasiones prohibidas, pérdidas no asumidas. Y en cada carta, en cada mensaje, Clara sentía que el dolor que una vez la rompió estaba, de algún modo, ayudando a otros a curarse. A veces, leía las páginas impresas como si no fueran suyas. Como si otra mujer, una más joven, más vulnerable, hubiera escrito esas confesiones en otro tiempo. Pero en el fondo sabía que seguía siendo ella. Que su amor por Julián, aunque ya no ardiera con la misma intensidad, seguía palpitando en cada palabra. Lo que antes había sido deseo, nostalgia y ansiedad, se había transformado en una especie de ternura madura. Una que ya no necesitaba presencia, ni contacto, para seguir viva. La vida continuó. Clara terminó la carrera, se trasladó a otra ciudad para iniciar un máster en escritura creativa. Cambió de calles, de amigos, de costumbres. Y sin embargo, cada tanto, en las noches donde el silencio se volvía más hondo, él volvía a su memoria. No con tristeza, sino como un eco. Como una canción que suena desde lejos y que uno conoce de memoria, aunque ya no la escuche con la misma urgencia. Una tarde cualquiera, recibió un correo inesperado. No tenía asunto. Solo una línea: estoy en tu ciudad por unos días. Si quieres tomar un café, estaré en el mismo lugar de siempre, el jueves a las 5. Clara sintió que el tiempo se detenía. No necesitaba firma. Sabía que era él. Sabía también que el mismo lugar de siempre no era más que un guiño delicado a aquella cafetería donde, años atrás, él le había hablado de sus heridas, de su resignación, de la historia que no había escrito y que sin embargo vivía atrapado en ella. Pasó los siguientes 3 días entre la duda y la certeza. Una parte de ella quería ir. No por esperanza, ni por un cierre. Sino porque algo dentro de sí necesitaba mirarlo una vez más. Ver en qué se había convertido. Saber, quizá, si él también la había llevado consigo todos esos años. La otra parte, más cauta, más vieja, más herida, le decía que no hacía falta. Que nada de lo que dijeran podría cambiar lo vivido. Que las palabras que no se dijeron en aquel entonces ya no tenían espacio en el presente. El jueves llegó con una lluvia serena. Clara se vistió sin prisa. Eligió algo sencillo, sin pretensiones. No quería impresionar. Solo estar.
Caminó hasta la cafetería, y al cruzar la puerta, lo vio. Estaba sentado junto al ventanal, con una taza entre las manos, mirando hacia afuera. Su cabello tenía algunas canas que no estaban allí antes. Sus ojos, la misma sombra dulce. Él la vio. Se levantó lentamente. Sonrió. Hola, Clara. Hola, Julián. Se sentaron frente a frente, en la misma mesa de siempre, como si los años no hubieran pasado. Y durante un largo instante, no dijeron nada. Solo se miraron. Con calma. Con la distancia de quienes ya no necesitan explicarse nada. Y sin embargo, lo sabían todo. El sonido de la lluvia contra los ventanales envolvía el café como una música tenue. Clara y Julián permanecían allí, frente a frente, como si el tiempo que los había separado no hubiera sido más que una pausa extendida. No había rencor en sus miradas, ni ansiedad. Solo una especie de respeto mutuo, una delicadeza que nacía del silencio compartido. No sabía si vendrías, dijo él al fin, con una voz más baja, más desgastada. Yo tampoco, respondió ella. Pero supongo que necesitaba cerrar el círculo. Él asintió lentamente, como si esa frase resumiera también su propio motivo. Durante unos minutos, hablaron de cosas triviales, del clima, del trabajo de Clara, de su libro. Julián le confesó que lo había leído. Lo encontré en una pequeña librería de segunda mano. No sé si fue casualidad o destino. Pero supe que era tuyo desde la primera página. Clara sonrió con timidez. No pensaba que lo fueras a leer. Lo leí muchas veces, admitió. No podía creer cómo habías escrito tanto con tan poco. Cómo convertiste algo tan frágil en algo tan fuerte. Hubo un silencio nuevo, distinto. Un silencio que no dolía. Que los envolvía como una manta tibia. ¿Y tú? Preguntó ella, con cautela. ¿Cómo estás? Me divorcié hace un año, respondió sin rodeos. Fue largo, difícil, pero inevitable. Me aferré mucho tiempo a una vida que no era mía. Por miedo. Por culpa. Por costumbre. Ella lo miró con una mezcla de compasión y distancia. Lo entendía. Demasiado bien. ¿Y ahora? Ahora empiezo de nuevo, dijo. Por primera vez, sin planes que me aten. Sin deberes que me definan. Es extraño, y también liberador. Clara, asintió. Yo también estoy empezando otra vez. Pero desde otro lugar. No me siento perdida, aunque aún no sepa a dónde voy. Él la miró largo rato. Sus ojos no tenían deseo. Tenían algo más hondo, una especie de cariño reverente, como si ella fuera un lugar sagrado al que uno no se atreve a volver, pero siempre recuerda. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría pasado si? Empezó a decir él, pero no terminó la frase. Muchas veces, respondió ella. Pero nunca fue una pregunta. Fue un sentimiento. Algo que no necesitaba respuesta. Julián sonrió con tristeza. Siempre pensé que nuestro error fue coincidir en el momento equivocado. No lo creo, dijo Clara. Coincidimos cuando teníamos que coincidir. Quizá no para estar juntos, pero sí para transformarnos. Yo no sería quien soy si no te hubiera conocido. Él bajó la mirada. Las palabras de ella le dolieron y lo sanaron a la vez. Tampoco yo. Se quedaron allí, en silencio, mientras la lluvia cesaba lentamente. Afuera, el cielo se aclaraba como si el mundo respirara de nuevo. Clara se levantó despacio, tomó su abrigo y miró a Julián una última vez. Gracias por venir, dijo él, con voz quebrada. Gracias por enseñarme que incluso lo que no se queda, puede ser eterno. No hubo abrazos. No hubo besos. Solo una despedida silenciosa, como las que se dan entre las almas que se reconocen en otra vida, pero eligen caminos distintos en esta. Clara salió del café con el corazón sereno.
Caminó por las calles mojadas sin mirar atrás. No porque ya no le doliera, porque, de algún modo, siempre dolería, sino porque entendía que algunas historias no están destinadas a tener un nosotros, pero sí un para siempre. El paso de Clara por la vida no volvió a ser el mismo. No porque todo hubiera cambiado afuera, sino porque algo se había reordenado dentro de ella. Era como si su alma hubiera hecho las paces con lo imposible. Comprendía ahora que algunos amores no están hechos para quedarse, sino para marcar. Para abrir los ojos. Para enseñarnos a mirar distinto incluso lo que viene después. Los días siguieron su curso. Clara volvió a su rutina, a sus textos, a sus caminatas en soledad. Había algo nuevo en su forma de estar en el mundo, una calma madura, una dulzura firme. Ya no necesitaba que alguien la completara. Había aprendido a sostenerse con lo que tenía. Y con lo que había perdido. Su segundo libro fue más íntimo, más sereno. No hablaba del dolor de amar sin ser correspondido, sino del arte de dejar ir sin perder la belleza de lo vivido. Lo tituló Todo lo que aprendí de ti sin tenerte. Esta vez, no hubo cartas de lectores desconocidos. Hubo silencio. Comprensión. Una aceptación más profunda de que las verdades emocionales no siempre necesitan ser compartidas. Basta con que sean sentidas. Julián nunca volvió a escribir. Tampoco lo necesitaba. Clara entendía que lo que habían compartido ya estaba completo. Lo que debía ser dicho, había sido dicho. Y lo que no, tenía su lugar en el misterio. Una noche de verano, mientras cenaba en una terraza con vista a la ciudad, Clara vio pasar una pareja que reía bajo la luz tenue de los faroles. Se detuvo a observarlos. No sintió envidia, ni nostalgia. Solo una ternura sincera. Porque ya no buscaba ese amor que quema, ese que arrastra y desarma. Ahora, en su corazón, había espacio solo para lo que suma en silencio, para lo que acompaña sin invadir. Sacó de su bolso una libreta pequeña y escribió una última nota, sin intención de publicarla. Amar a un hombre casado me enseñó que el amor no siempre se mide por lo que se logra. A veces, el verdadero amor está en lo que se elige no hacer. En los límites que uno respeta. En los pasos que no se dan, aunque el alma los pida. Porque hay amores que se viven en la piel, y otros, más raros, que se viven en la conciencia. De esos últimos, no se regresa igual. Guardó la libreta. Sonrió. Y levantó su copa, sola, sin tristeza, sabiendo que no todo lo que duele es una pérdida. A veces, es solo el precio de haber sentido algo verdadero. Y Clara, después de todo, lo había sentido todo. Con él. Sin él. Y consigo misma. Fin. Epílogo. Pasaron 5 años. Clara vivía ahora en una ciudad costera, en una casa pequeña con ventanas grandes que daban al mar. Había encontrado allí una rutina tranquila, casi sin ruido. Por las mañanas, escribía, por las tardes, caminaba por la playa con una libreta bajo el brazo, recogiendo frases del viento, observando rostros, escuchando silencios. No se había vuelto a enamorar de forma intensa. Había tenido vínculos, encuentros breves, conexiones suaves, pero ninguna historia la sacudió como aquella. Y sin embargo, ya no lo veía como una carencia. Aprendió que no todas las vidas están hechas para el amor romántico como núcleo. Que algunas se sostienen desde otras formas de plenitud. Su tercer libro, Lo que se queda cuando el amor se va, fue una obra madura, introspectiva, sin drama. Un mapa emocional donde hablaba no de la pérdida como tragedia, sino como transformación. Había sido traducido a varios idiomas, aunque el reconocimiento le llegaba de formas discretas, ella lo recibía con humildad. Ya no buscaba ser vista, buscaba resonar. Una tarde, mientras revisaba correos antiguos, encontró uno archivado con la fecha borrosa. Era de Julián. No lo había abierto nunca. Tal vez por miedo, tal vez por instinto. Tembló al hacerlo, como si al abrir ese mensaje abriera también una puerta olvidada. El texto era breve. No espero respuesta.
Solo quería decirte que fuiste, sin saberlo, el punto más claro de mi vida. No lamento nada, salvo no haber sido más valiente. Espero que estés bien. Espero que seas libre. J. Clara cerró la computadora sin llorar. Se quedó mirando el mar. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar qué habría pasado si todo hubiese sido distinto. Pero ya no desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Porque amar a Julián, aunque brevemente, la había enseñado a amarse a sí misma. Y eso, pensó, ya era suficiente para toda una vida.